Buenas noches, maestro. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, Jesús. Hola a todos. Buenas noches. Pues vamos a comenzar. No sé si hay algún comentario, duda, preguntas. ¿No? Profe, yo tengo una duda respecto al código que tenemos que poner para enviarle. ¿Es 1221? Es 1.22, que es el primer periodo del 22. Es 1.22, 6CB8, que es el grupo, espacio, tus dos primeras letras de tu primer apellido y tus dos primeras letras de tu primer nombre con mayúsculas. Y después el comentario. Cada tarea pues va a tener el comentario de lo que tiene. En este caso, por ejemplo, la primera fue bode y la segunda fue osciloscopios. Ok, profe. Gracias. No, al contrario. Esa clave también hay que poner en el asunto del correo, y el archivo que me manden va a tener la misma clave, pero ya con la extensión, porque si está en PDF, pues .pdf, si está en Word, pues .doc o docx, dependiendo de la versión de su Office. Si está claro, no le van a poner tarea 1, tarea 2, pongan el comentario de qué es lo que tiene ahí. Si alguien, por ejemplo, hizo una tarea y a lo mejor dice, me equivoqué o le quiero corregir, entonces le pone lo mismo, pero le pone anexo, porque si no yo las voy a bajar y va a parecer que ya la tengo. Entonces le ponen la misma clave, pero después del comentario le ponen anexo, y entonces ya yo sé que es el anexo de la misma tarea. ¿Sí está claro para todos? Entonces, si alguien me quiere mandar o remandar alguna corrección o algún comentario de la misma tarea, póngale anexo para no borrar la anterior, pues ya la tengo y la borro. Entonces borro la anterior, porque así con su clave se me van acomodando todas por las de cada quien. Si a alguien se le ocurre ponerle o quitarle el espacio o ponerle guión bajo, pues se van a agrupar cuando estén iguales. Y si una las mandan sin espacio, otras con espacio, pues va a ser un relajo. Va a tener unas de un lado y otras hasta el final. Pues pongan todas con la misma formato de la clave. Por ahí alguno, creo que no fue en este grupo, entonces le pone un guión bajo. Entonces, pues bueno, si le pone guión bajo a todo lo que me mande, pues se juntan todas y ahí las tengo. Pero si uno le pone guión bajo y otras no, otras les pone espacio, otras no les pone espacio, pues las tengo que andar buscando por dónde. Si está más o menos claro cuál es la idea. Así se juntan todas las de cada quien y ya veo cuántas me han entregado. También con respecto al examen, el examen pues va a ser de las tareas, y las tareas pues son de las clases. Entonces vayan haciendo las tareas, y si no hay dudas pues vamos muy bien, y si hay dudas pues hay que preguntar y no hay problema. Vemos las dudas de las tareas para que no haya dudas para el examen también, ¿verdad? Si no hay ningún comentario, pues vamos a empezar, ¿no? Profe, Sí, yo sí tengo adelante. una duda de la tarea que dejó. A ver, no te entendí, José. Sí. Pues en la del osciloscopio, Sí. no sé si le podría enseñar mi pantalla. Sí, claro. Por ejemplo, yo encontré esta tabla, pero no sé cómo se traduciría a la tarea. Hay nada más que está media borrosa en mi pantalla. A lo mejor mi pantalla no tiene mucha resolución. ¿Ya se ve? Sí la veo, pero media borrosa. ¿Cómo le haríamos? Tú sí la ves clarita, ¿verdad? Sí. ¿Los demás la ven clara? Hazle zoom. Ándale, hazle un zoom. Sí, yo también la veo clara, maestro. Ya se ve muy bien. Mira, está muy bien. De una vez les platico de eso que les iba yo a comentar. Si
Si ustedes encuentran una tablita ahí de osciloscopios, pero habla de la razón de muestreo, esa no es el tiempo de formación. El tiempo de formación, aquí está, miren, tiempo de subida, o el de rise también. Este es el tiempo de formación y este es el ancho de banda. Aquí la idea de la tarea, pues, tú sí tienes una tablita que si sirve, es dividir punto 35 entre el ancho de banda y ver que corresponde más o menos al tiempo de formación. Y mira, aquí está. Punto 35 entre 100 MHz da 3.5 nanosegundos. Punto 35 entre 200 MHz es la mitad de 3.5, que es 1.75 nanosegundos. ¿Sí lo están viendo todos? Pues esa tablita está muy bien. Entonces la idea es encontrar la tablita y uno hacer la división y ver que la formulita que obtuvimos sí nos va dando los tiempos de formación. ¿Por qué es importante los tiempos de formación? Porque después de todo, si yo estoy midiendo, un osciloscopio mide en la unidad de tiempo, entonces lo que medimos son tiempos y el tiempo o la resolución de frecuencia la medimos como tiempo de subida. Entonces, si nuestro osciloscopio está del orden de formación de los circuitos, pues no puedo medir esos circuitos si los quiero medir a esa frecuencia, ¿ven? Entonces yo debo tener un medidor mucho mejor que el circuito que estoy probando, si no voy a tener mucha error en las mediciones de tiempos de frecuencias grandes. Si estoy a frecuencias bajas, pues no hay problema. Vamos a platicar después un poquito de eso, de los métodos de corrección en las mediciones. Está bien, muy bien tu tabla. No sé si hay alguna pregunta, José Luis. Entonces se hace con el tiempo de subida y el ancho de banda. Sí, la formulita es .35, la frecuencia de corte altas es .35 entre el tiempo de formación, o lo que es lo mismo, el tipo de formación es .35 entre el ancho de banda. Esa es la fórmula que obtuvimos, entonces hay que aplicarla aquí. Aquí tienes el ancho de banda y aquí tienes el tiempo de formación. Hay que ver si se está cumpliendo el .35 entre el ancho de banda y nos da el tiempo de formación. Y ahí se ve que sí da. Ah, ok. Gracias, profe. No, al contrario, ¿sí le entendieron los demás cómo está? Sí, profe. Lo que Sí, quiero profe. Sí, profe. analicen que la formulita si es válida, si se aplica, porque es difícil pues conocer las características de los osciloscopios si los estoy usando, pero todos los osciloscopios tienen el ancho de banda ahí marcadito enfrente. Si saco el .35 entre el ancho de banda, ya sé cuál es su tiempo de formación. Si está claro, aquí voy a ver el manual del osciloscopio y a ver si viene el tiempo de formación, y a lo mejor es un osciloscopio chino que no hay información. No, pues es que no es así la cosa, ¿verdad? Sí debería de ser así, pero a veces no hay información, pero rápido, yo con el ancho de banda, que eso sí está luego al frente de los osciloscopios, sé cuál es su tiempo de formación. Y si me va a servir para medir mi circuito que yo quiero, ¿verdad? Sí está claro el comentario. Sí, profe. ¿Y esto es Entonces hacerlo voy 5 veces? a ver, Omar, Así es, profe. a ver, ya no te escuché, ¿qué pasó, Omar? A que si eso lo tenemos, esa medición, esa de la comprobación de la fórmula, la tenemos que hacer con 5 osciloscopios diferentes, ¿no? Pues de preferencia unos 2 por lo menos, ¿no? Si tienen la tablita, pues es bien fácil nada más hacer las divisiones, pero si no encuentran la tablita, pues que encuentren 2 osciloscopios y digan, pues sí, en principio aquí sí funciona la formulita. Acuérdense que cuál fue la conclusión de esto. Si yo ocupo la formulita, estoy suponiendo que todo ese osciloscopio es un circuito RC. ¿Sí ven? Si yo les hubiera puesto la formulita y pues no me van a creer de dónde salió la formulita.
Y sí se ocupa, sí se ocupa. Entonces, lo importante es el concepto. O sea, ahí se ocupa la formulita. Estoy considerando a todos los osciloscopios un circuito RC, un filtro pasabajas. Sí, sí, no hay comentarios, dudas de eso. No, profe, todo claro, gracias. Sí, gracias, Omar. Lo importante es el concepto, el concepto. No es que me sepa de memoria todo, ¿verdad? Sino de dónde viene. Bueno, Tenemos que entonces insertar vamos a ver. la tabla que encontremos, profe. Sí, hay que poner la tablita y sacar sus comentarios ahí, hacer las divisiones. Ya, pues sí cumple, ¿no? O hasta aquí Ok. cumple y no cumplió, ¿verdad? O sea, lo que quiero es que ustedes hagan un análisis ahí, ¿verdad? Ok. Y una conclusión de su interpretación. Dicen, pues sí cumplió muy bien. O no, se aleja, o más o menos en promedio, sí está, ¿verdad? Yo tengo por aquí, porque les iba yo a platicar de eso, una tablita. Nada más déjenme compartir mi pantalla. Que les iba yo a platicar precisamente de eso, pero ya se presentó que me preguntaron qué bueno. Miren. Hay otra tablita, que normalmente si hay por ahí tablas de esto, que hablan de que casi todos son osciloscopios digitales. Ya todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, bueno, miren. Aquí habla, creo que estos son Tektronix. Dice, de 50 MHz, de 2 canales, 1 gigabyte, un gigamuestras por segundo. ¿Sí? Aquí todos estos osciloscopios tienen 1 gigamuestra por segundo, pero esto se refiere a la rapidez en que hace el convertidor analógico a digital. ¿Sí? Eso no es el tiempo de formación. Aparte, esta relación de muestreo se divide en el número de canales. Si yo tengo 2 canales, entonces ya no es un giga, sino es medio giga. Si tengo 4 canales, se divide entre 4. ¿Sí está claro? Bueno, aquí habla de cuántos puntitos hace el muestreo. Y entonces, aquí también habla lo mismo, habla de ancho de banda y la máxima resolución en el muestreo. Y fíjense, pues es 2 gigamuestras. ¿Sí? En cambio, esta otra tablita, esta sí está muy bien para lo que yo quiero comprobar. Dice, este modelo tiene dos canales, 100 MHz de ancho de banda y un tiempo de subida o de formación de 4 nanosegundos. ¿Cuánto me daría aquí? 0.35 entre 100 MHz me da 3.5 nanosegundos, me dice aquí 4. O sea que está bien, ¿no? Luego dice, pues tengo de uno de 200 MHz, 0.35 entre 200 MHz, me da la mitad de 3.35, me daría ¿qué? 1.75 creo, ¿verdad? Bueno, dicen que es 2 nanosegundos, o sea que está bien, ¿y lo ven? De 350 MHz sería 0.35 entre 350 MHz, ¿cuánto me da? 1 nanosegundo. Y dice aquí, bueno, da 1.14 nanosegundos. Si se fijan, está en el rango. De 500, ¿cuánto me da? 0.35 entre 500, ¿cuánto me da? 0.7. 7.7 o 770. Son 770, ¿no?
Sí. 800 picosegundos. 7 picosegundos. O sea que está bien, se fijan, 750, aquí dice 800, pues más o menos está redondeado el número. O sea que la formulita sí se aplica. ¿Sí me entendieron cómo está el detalle? La formulita sí se aplica. Aquí se aplica hasta esta, miren, punto 35 entre 1 gigahertz de ancho de banda, ¿cuánto sería? 350 picosegundos y da 400. O sea que pues está bien, ¿no? O sea, nos puede servir una referencia rápida, esa formulita. ¿Sí está claro? O sea, esta tablita está muy bien. Esta la copié de una muchacha que me mandó una tarea del otro grupo, este semestre. Ustedes traten de buscar una tablita y si no, busquen algún manual de un catálogo de algún fabricante. Normalmente los chinos no dan mucha información, pero si encuentran, no sé, Tektronix, o Hewlett Packard, o pues algún fabricante por ahí de los que venden, a lo mejor encuentran el dato de ancho de banda, tiempo de formación, hacen la división, pues sí funciona para esto, si los copio, sí se puede aplicar esta formulita en general, con todo se puede aplicar, ¿eh? Nada más tener un dato del fabricante para saber pues que sea fiable el dato, ¿no? ¿Está claro esto? Entonces lo que quiero es que digan, pues yo hice la división de estos puntos y ya saqué mi conclusión, hice un análisis y saqué mi conclusión, y la conclusión es que sí se puede aplicar y que están considerando a todos los osciloscopios digital, todos esos son digitales, como un circuito RC, un filtro pasabajas. Sí está clara la conclusión, pero yo quiero que ustedes hagan su análisis, ¿verdad? O sea, no es que yo se las pase y se los copien se lo copien y lo dicten. Y pues me acordé de un maestro que decía que se hablaba de la enseñanza y decía, no es que el maestro dice algo y transmite el conocimiento, el alumno escucha y recibe el conocimiento. No, no es así. O sea, lo que pasa es que el alumno está escuchando y está él aceptando esa información, él la acomoda para su entendimiento y entonces aprende o no aprende, pero no es que salga la enseñanza así directa, ¿verdad? Bueno, aparte cada quien tiene diferentes formas de asimilar el conocimiento, porque él está pensando, el maestro está pensando cómo explicarlo y el alumno está pensando cómo entenderlo. Entonces cada quien lo va a entender de distinta forma, a lo mejor muy rápido, muy bien o muy mal. Entonces estamos esperando aquí que a lo mejor yo no lo expliqué bien y veremos quién a lo mejor sí lo entendió y cómo lo explica y todos lo entendemos, ¿no? ¿Está claro cómo está? Quiero que ustedes le piensen también y digan, sí, ya entendí, o no, no entiendo por qué aquí me dio otras cosas. Estoy diciendo, el maestro dice que sí y aquí me da otra cosa que no. Entonces, pues ya se hace un intercambio ahí de puntos de vista y está bien, todo eso es importante. Bueno, hasta aquí no hay mucho comentario. Bueno, entonces voy a quitar esa. Ok. Bueno, este es el que quiero. Si se fijan, las clases no son muy largas, pero lo que sí no hay que perder en los conceptos. Entonces, hoy vamos a ver la relación del tiempo con la frecuencia, pero a frecuencias bajas. ¿Se acuerdan que habíamos puesto aquí una resistencia y un capacitor y era un filtro pasabajas? Si ahora yo cambio el capacitor aquí, la resistencia es de este lado,
es un filtro pasa altas y da la circunstancia que si yo calculo este filtro, me va a dar que el polo es el mismo en el mismo punto, nada más que uno deja pasar las altas y el otro deja pasar las bajas. Entonces, bueno, vamos a ver eso, ¿no? Ahí hasta ahí no hay ningún comentario, preguntan. Bueno, saco mi función de transferencia, ¿no hay preguntas? No, pues. Saco mi función de transferencia de ganancia en voltaje, que es voltaje de salida entre voltaje de entrada. Ahorita me acordé de lo de ganancia y atenuación. Entonces saco que es R entre R más 1 en SC, que es la reactancia capacitiva. Multiplico por SC aquí y SC acá, y me queda SCR más SCR más 1. Divido entre CR para que me quede S más P, entonces se va este CR, este se va, y aquí queda 1 entre CR, y ya me quedó. Este es S más P, aquí hay un polo, y de este lado hay un 0, pero un 0 que va desde el origen. Si hubiera quedado S más algo aquí, este quiere decir que hay un 0, pero en este punto. Pero aquí el 0 está en el origen. Por lo tanto, 1 en CR, que es el polo, que es igual a 2πf, me despejo la F y me queda que es la frecuencia de corte a bajas de este filtro pasa altas, es 1 sobre 2pi RC. Si se fijan, es el mismo para el filtro pasa bajas, nada más que cambiamos las componentes. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para encontrar la otra formulita del punto 35 entre el tiempo de formación. Si yo aplico un pulso cuadrado, bueno, pulsos cuadrados, estaba viendo como que esto me quedó medio de chipote. Si yo meto pulso cuadrado aquí, pues a la salida me va a dar, por un lado en el capacitor es la carga del capacitor y descarga del capacitor, pero en la resistencia me va a dar la exponencial, pero con la exponencial con signo inverso, ¿verdad? Cuando el capacitor se está cargando, yo estoy viendo en la resistencia como que se está bajando el voltaje en forma exponencial, porque la suma de este más este debe ser el pulso cuadrado. O sea que esta partecita de aquí para formar el pulso es lo que tengo acá, igual acá. Esta partecita que tengo de descarga lo tengo en la resistencia, pero al revés. ¿Sí se acuerdan por qué sale al revés, verdad? Porque cuando pongo un pulso positivo aquí, se carga más menos. Como inicialmente se pasa todo, porque es un cambio, es una frecuencia grande y esto se comporta como un cortocircuito, o visto desde el voltaje, no se puede cargar instantáneamente. Cuando tengo aquí un voltaje, este está en 0, se carga todo hasta acá y queda más menos. Entonces la salida es más menos, que sería la altura del pulso cuadrado, es este de aquí. Y entonces, si dura un tiempo el voltaje aquí, este capacitor se va a ir cargando y el voltaje de aquí va a ir disminuyendo, también en forma exponencial, igual que este se va cargando en forma exponencial. Cuando ya llega un voltaje positivo, negativo, ¿sí? Es positivo, negativo. Y si este fuera 0, que ya se cargó el capacitor todo, y este 0, y este se hace 0, porque el pulso ahora viene la parte baja, entonces este es positivo, negativo, ahora se ve el negativo aquí, y el positivo se ve de este lado, entonces ya cambió de signo la salida. Por eso es que se ve aquí esta espiga negativa, ¿verdad? Sí la entendieron, ¿verdad? Y entonces lo que se va a ver es como que cambió de signo, pero pues es que si este se hizo 0, ahora más menos, el menos se ve aquí y el más se ve de acá. Entonces esto ya cambió el signo y se ve una espiga. En esa espiga se está descargando el capacitor y entonces se ve aquí y se está descargando el capacitor. Y entonces se va a ver esa forma de onda. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, de aquí veo la ecuación general de carga o descarga de un capacitor a través de una resistencia, que es una exponencial.
esta parte, este E le paso para acá con menos E, multiplico por menos 1 aquí y menos 1 acá, este se hace negativo, este positivo, las cambio aquí de lugarcito, y aquí le quito el menos de aquí. Ahora, este que está acá, la paso para acá dividiendo, y este que está aquí pasa dividiendo, y subo con el exponente positivo, y ya me quedo así. Luego, saco el logaritmo natural, que es igual a la exponencial, digo, la exponente de aquí, y el logaritmo natural de este lado. Entonces me queda esto, que T en RC es igual al logaritmo natural del voltaje máximo menos el voltaje inicial, entre el voltaje máximo menos el voltaje del capacitor. Entonces despejo T, y entonces RC pasa dividiendo. Como pasa dividiendo, y este es todo esto entre 1, la RC entre 1, la RC pasa acá multiplicando. ¿Sí está claro hasta ahí? Por lo tanto, ya tengo en el dominio del tiempo, y ya tenía yo en el dominio de la frecuencia, ¿sí? El polo. Del dominio de la frecuencia, saco la RC y la paso para aquí, y la frecuencia de corte la pongo aquí, y esto es RC, y la sustituyo en el dominio del tiempo. Entonces, como sustituí aquí 1 sobre 2pi frecuencia de corte a bajas, aquí está, otra vez es esto entre 1 y todo esto entre 1, entonces me queda, ¿qué? Ah, no, pues ya me quedó esto. Frecuencia de corte la paso para acá, el tiempo lo paso para acá, y ya me quedó la ecuación. Esta me relaciona el dominio del tiempo con el dominio de la frecuencia. Como es medio complicado acordarse de esta fórmula, así con logaritmo y ese rollo, entonces aquí voy a hacer un truco de decir, bueno, ¿qué tal si el voltaje del capacitor cuando se tiene descarga, bueno, el voltaje de la resistencia lo mido cuando es la mitad de la amplitud, cuando la duración del pulso es cuando esto es la mitad de la amplitud, acá máxima, digo, cuando el voltaje del capacitor sea E entre 2, para que este logaritmo se vaya a una constante. Entonces aquí sustituyo E entre 2, entonces ya me queda E menos E entre 2 es E entre 2. Luego E entre 1 entre E entre 2, se van las E's y queda nada más el 2 acá arriba. Entonces el logaritmo natural de 2 es 0.69 y 2pi es 6.28. Hago la división y me queda 0.109 de D, que es aproximadamente 0.11 de D. Y ya me quedó ahora sí una expresión más facilita de acordarme, ¿verdad? Frecuencia de corte a bajas es 0.11 de D, siempre y cuando es que D sea este tiempo en donde este voltaje es la mitad de este. Y ese va a ser mi punto de medición cuando yo lo haga en el laboratorio, en este caso con el simulador. ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, ya que entendieron muy bien esto, pues viene la tarea, ¿verdad? Yo tengo este circuito, pero no van a ser estos valores, van a ser los que ya ustedes utilizaron en el filtro pasabajas. Son 10 kilos, ¿y aquí qué valor es? 0.1. El capacitor 0.1 microfarad. Para eso ya calcularon su frecuencia de corte, que es 150 y tantos, ¿verdad? 59, creo. 159.7 Hz, creo, ¿verdad? Bueno, ya hasta tienen el cálculo. Bueno, entonces, si yo pongo primero la resistencia, creo que lo hubiera quitado, porque es igual que este de acá. Si yo primero tengo la resistencia y aquí el capacitor, me daría el bode de esta forma, ¿verdad? Dice que pasa las bajas frecuencias. Pero si yo pongo el capacitor aquí y la resistencia de este lado, ¿cómo va a dar? Pues va a dar una línea aquí y luego ya una línea para este lado, quiere decir que pasa las altas. Y si yo muevo mi cursor, me va a decir que en donde bajo 3 dB, me va a dar 59.7 Hz.
¿Sí entendieron cómo está? Sí, profe. ¿Sí? Creo que esto no sé, creo que no se los puse en su archivo. No, no viene esa parte. Quieren, sáquenle un print screen, pero acuérdense que van a poner al revés la resistencia y el capacitor, ¿verdad? Pero para que se acuerden cómo conectar. Que yo creo que ya todos lo hicieron. Y si no lo hicieron, pues ya apúrense porque ya estamos en el otro. Y entonces me va a dar, el bode me va a dar una línea aquí así, y luego para acá recto. Y cuando yo mueva esto a donde baja 3 dB, pues me va a dar 159.7 Hz. ¿Sí está claro? Con este circuito, ¿verdad? El capacitor aquí y la resistencia acá. Como ya vimos la formulita, dice que la frecuencia es igual a 0.11 dB, ¿verdad? Aquí este es un ejercicio que hizo una muchacha el semestre pasado, por eso hizo esos valores, esa era la tarea con esos valores. Ella lo que hizo fue primero encontrar D, dice, pues si ya tengo la frecuencia, calculo D, y esa duración es lo que me debe de dar en el simulador. Y entonces, pues, para comprobarlo así, ¿verdad? Pero podría haber sido al revés, medirlo, y medir D, y luego con el D aquí, pues, calcular la frecuencia, que debe ser la calculada teórica. La cosa es entender el concepto, ¿verdad? Ella lo hizo al revés para ver que sí daba el simulador, ¿verdad? Para saber que el simulador debe de dar, en este caso, 69 milisegundos, ¿verdad? A ustedes les va a dar otro valor, ¿verdad? ¿Cuánto les va a dar? Si la frecuencia es 100 veces más grande, la duración del pulso, ¿cuánto es? ¿Es más grande o más pequeño? Más grande. Más pequeña, ¿no? Es pequeña. Más pequeño porque está inverso, ¿verdad? Si la frecuencia es 100 veces más grande, la duración es 10 veces más pequeño. Entonces ya tienen el dato, ustedes ya tienen el dato que debe de dar. Entonces, con el osciloscopio ven la entrada y la salida. Y la entrada es este pulso cuadrado, miren. Y la salida es la resistencia y tienen esta señal. No sé, aquí está el mismo color, pero bueno. La cosa es ponerle una frecuencia en donde se vea que pasa por la mitad de la amplitud aquí. Entonces ponen su cursor, un cursor, aquí lo pusieron en 0, y lo corren hasta donde pasa por la mitad, y entonces miden el tiempo. Aquí como pusieron el 0, pues el T2 es la duración de D, pero si no lo pusieron en 0, sacan la diferencia, y entonces en este caso da lo mismo, porque es de 0, ¿verdad? Y dice que es 69.318 milisegundos. ¿Cuánto se esperaba que midiera? 69.11, o sea que está bien, ¿no? 69.11 y aquí da 69.31 milisegundos. ¿Ya le entendieron cómo está? O sea que sí funciona la formulita. Le print screen a eso para que se acuerden qué es lo que deben de ver. Claro que ustedes van a ver tiempos 100 veces menores, ¿verdad? Porque la frecuencia es 100 veces mayor. No se le vaya a ocurrir a alguien que, como no yo esto, me pone de tarea qué es eso, ¿verdad? Pues eso no. Esa es la tarea de otro dato. Y es utilizando el osciloscopio, ¿verdad? Entonces, hay que usar en los reportes me ponen en el dominio de la frecuencia con el bode, cuánto da, y en el dominio del tiempo, que sería cuánto da. ¿Sí está clara la tarea? Profe. O sea que en principio es facilito si ya hicieron bien la primera, ¿verdad? Si no han hecho la primera, pues van a hacer, pues quién sabe cómo estará esta. Pero si hicieron la primera bien, pues esta va a ser fácil hacerla. En la primera, por cierto,
para medida en el dominio del tiempo. Como es complicado estar moviendo el osciloscopio, el generador de funciones, pues le pusieron la frecuencia de corte y vieron que si bajaba de 10 volts de entrada pico a pico, bajaba 7 volts y ya quedó, ¿no? Que aquí lo importante es ver el concepto y que sí funciona, porque en el laboratorio pues se mueve el generador a que tenga el 70% y se ve la frecuencia del generador, pero aquí en el simulador no, porque hay que estarle cambiando y corriendo, o sea, no es continuo. Pero entonces, pues, si alguien lo hizo así, pues es válido ponerle la frecuencia, porque ya sabemos cuál es la frecuencia, y ver la amplitud que bajó el punto 77 de la señal. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ya le copiaron esta? Es una guía esta copia, ¿verdad? Porque no ese es el resultado. Igual esto. Todo esto nada más es la guía para que resuelvan su tarea. Acuérdense que aquí es 0.1 microfarad, ¿verdad? Igual que en el ejercicio anterior del bode. ¿No hay preguntas? Creo que no, profe. Profesor, Entonces, Claro. sí, adelante. ¿Sí? ¿Quién habló? yo, la tarea entonces va a ser simularlo y hacer los cálculos teóricos, ¿verdad? Sí, pues el cálculo teórico es esto que está aquí, nada más que con la frecuencia que ustedes tienen, que es 100 veces mayor. Ese es el cálculo de la frecuencia con respecto al tiempo para frecuencias bajas. Y las figuritas que van a obtener va a ser esta, pero con el C aquí y el R acá. Entonces el bode da así. Y en tiempo es esta la figurita con sus cursores para que midan cuánto duro de ir del máximo a la mitad del máximo, ¿verdad? Porque este es el pulso. O sea que en realidad una tarea son ver estas figuritas e interpretarlas y pues aquí me dio tanto y me dio muy bonito todo, ¿no? Quiere decir que sí le entendí. ¿Sí entendieron cuál es la tarea? Ok, profesor, Si gracias. alguien no le entendió, no de nada, si alguien no le entendió, no hay problema, ¿eh? Lo explico otra vez, no hay problema. Yo ya estoy por acá. Bueno, ya estoy aquí. Ahora sí, entonces, ¿hay algún comentario, duda, pregunta? No hay problema que me pregunten. En principio todavía tengo como 14 minutos, hasta eso vamos muy bien. Por eso no quiero llenar todo de información, porque luego hasta me falta tiempo y quedan las ideas a la mitad. Prefiero ver una idea bien y no dos ideas así muchas. Profe, ¿esta tarea es para entregar la mañana también? ¿Esa tarea ves para qué? ¿Para entregar la mañana? La que acabo No, de en poner. realidad las tareas me las pueden entregar una semana máxima, pero si las van haciendo, pues mejor. ¿Sí? Sí, Por ejemplo, gracias, de la profe. tarea anterior, ya las revisé, las que me mandaron, luego sí las reviso más o menos bien, y ya las que me mandan después, ya salvo que estén muy mal, les aviso que están, pero ya no les digo, está bien tu tarea, porque tengo que revisar 100 tareas cada vez que le dejo una tarea, son 300 a la semana, y ven cómo está el problema. Entonces me tardo mucho en escribirles y decirles esto, pues sí. Si están bien, pues ya pasaron. O sea, si están bien. Si están muy mal, les digo, oye, esto no tiene nombre o no tiene la clave o esa tabla no es, tu conclusión no es esa. ¿Sí? O sea, para salvo que estén muy mal, les voy a decir. Si no les digo nada, es que están bien. Porque así nada más las reviso y ya veo otra idea. Pero no tengo que mandarles un correo para decirles cómo estuvo. ¿Sí está clara mi comentario, observación? O sea, los que Sí, profe. ahorita yo revisé de este grupo que ya me mandaron ustedes, ya las revisé y en general están bien. Salvo alguien que le haya dicho que no, pues entonces quiere decir que hay que revisarla. Como les dije en un principio,
Si está muy mala tarea, me la van a volver a mandar, pero le van a poner, aparte de toda la clave y el comentario, anexo, para cuando yo las esté revisando sepa que sí la corrigieron y que ahí está la corrección. ¿Sí está claro? Profe, ¿está bien? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Profesor, ¿y el comentario de esta tarea cuál sería? Este va a ser ¿qué le pondremos de comentario? Pues peor que pasa altas, o PA, pasa altas. Pasa altas, es el filtro pasa altas. ¿Sí? No le van a poner 1, 2, la 3, porque hasta ahorita vamos bien en los 3 grupos igual, pero a veces se me ocurre algo en un grupo y ya no corresponden los números, entonces va a ser un relajo. Aparte creo que aquí ahorita no está pasando, pero trato de llevar lo mismo porque si alguien no puede asistir a una clase, a lo mejor por X razón o motivo, pues la puede tomar la clase en la noche o más temprano, y entonces pues ya le pongo yo su asistencia. Porque estamos todos igualitos, ¿verdad? Pero si ya llevamos clases distintas, pues ya no se puede. Sí está claro más o menos el comentario. Vamos a tratar de ir parejos, aunque a veces por alguna razón hay algo, tengo una reunión de academia a la hora que es la clase, pues esa clase no la tengo, pero las otras sí. Entonces ese es el problema. Pero así hacemos más flexible que alguien pueda tomar una clase por X razón no pueda en ese momento y la pueda tomar más tarde y yo le tomo su asistencia más tarde y ya. Por mi parte no hay problema. Aparte hay unos grupos que tengo muchos oyentes, creo que en particular pues sí, tengo oyentes y en otros no, pero en este en particular sí tengo oyentes. Pues no sé si hay algún comentario, pregunta, duda, aclaración. Y entonces nos veríamos o nos comunicaríamos mañana, ¿no? Les mando al ratito ya el link y el apunte de mañana. Vayan haciendo la tarea para que no se vayan atrasando, que luego al final alguien me quiere mandar todas. No, pues quién sabe cómo le hizo para juntar todas las tareas. A veces sí, a veces nada más las piden y ya las mandan. Y luego a la hora del examen se hace el relajo. Se nos quedan preguntando qué pasó. Entonces, traten de ir poco a poquito. Me gusta más ir lento todos a que vaya yo rápido y nada más llegue con unos cuantos al final. Entonces, no es la idea. Pues, si no hay muchos comentarios, nos vemos mañana. Que estén muy bien, cuídense y pasen buena noche. Gracias. Hola, profe. Que estén muy bien, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.